Joaquín Robles, como siempre un placer, mirando a ese IBEX 35, jornada de rebote, algo de tregua en los mercados europeos. Bueno, quizás sí, ¿no? Hay que tener en cuenta que durante la semana pasada vimos fuertes caídas, sobre todo por ese endurecimiento, ¿no?, en los tonos de los gobernadores de los bancos centrales y también por el temor, ¿no?, que está generando la inflación, que no se está estabilizando al ritmo que se preestableció, ¿no?, durante el primer tramo de año. Hoy hemos tenido una sesión quizá caracterizada por ese festivo en Estados Unidos. Al no haber esa referencia, pues han aprovechado los índices europeos para recoger parte, ¿no?, del terreno perdido durante la semana pasada. Quizá también ha ayudado, ¿no?, las fuertes caídas que tuvo el viernes pasado las materias primas, especialmente el petróleo, que se han mantenido. Se mantiene el barril de Brent en ese entorno de los 113, también el hierro, el cobre, perdiendo todo lo recorrido durante este principio de año. Hacen prever, ¿no?, que quizá el mercado de las materias primas, que es uno de los que más inflación ha generado, pues está empezando a descontar una menor demanda. Y como bien decías, ¿no?, los bancos españoles, que perdieron el 10% de su capitalización durante la semana pasada, han sido el sector que más ha rebotado. Aquí tenemos dos frentes abiertos. Por un lado, les beneficia esta subida de tipos, pero por otro lado, una desaceleración económica podría reducir su actividad bancaria. Y luego, como bien decías, ¿no?, IAG, Meliá, las empresas relacionadas con el turismo descontando, ¿no?, una fuerte, una sólida campaña de verano, lo que les puede ayudar a volver a beneficios tras 2 años muy duros, ¿no?, por la pandemia. En el plano de la deuda, ¿cómo estás viendo la evolución de las primas de riesgo, la evolución de los bonos, Joaquín? Hoy estamos escuchando de nuevo durante toda la tarde a Christine Lagarde en el Parlamento Europeo. Ha insistido en que no va a concretar, se lo decía Luis Garicano, bueno, pues las claves exactas de cómo va a ser ese instrumento antifragmentación, pero defendía que va a ser un instrumento eficaz, que va a estar dentro del mandato y que va a ser efectivo y que, bueno, pues que no hay que dudar, ¿no?, del papel del Banco Central. Pero, ¿cómo estás viendo esa contención o esas primas de riesgo? Bueno, sigue avanzando, ¿no? Obviamente no a los niveles, ¿no?, de máximos por encima del 3,15, pero ya estaba en 2,85 el bono a 10 años español. Vamos a ver, ¿no? Lo normal es que siga subiendo, ¿no?, la rentabilidad a medida que las condiciones económicas van empeorando. Lo que hay que tener en cuenta que es normal, ¿no?, que siga subiendo la rentabilidad exigida ahora que ya no cuentas con ese apoyo incondicional del Banco Central Europeo, que en principio durante este mes de junio se va a acabar, ¿no?, ese último programa de compra de deuda. Al final tienes que tener en cuenta que no puedes ofrecer prácticamente las mismas condiciones de financiación a un país como Alemania, que recuperó prácticamente en un año todo lo perdido durante la pandemia, tiene un déficit y una tasa de desempleo muchísimo más controlada que países como España, Italia, Grecia, que tienen disparados, ¿no?, sus déficits presupuestarios, una tasa, ¿no?, de desempleo mucho mayor y un crecimiento muchísimo más irregular. De hecho, España no ha recuperado, ¿no?, los niveles prepandemia. Entonces, aquí está la difícil tarea del Banco Central Europeo, ¿no? ¿Qué va a hacer para mantener esas primas de riesgo controladas? Pues obviamente lo mismo que ha venido haciendo la última década, comprar deuda. El problema va a ser a ver a qué ritmo lo va a hacer y si de verdad ese ritmo va a lograr contener, ¿no?, estos diferenciales de riesgo cuando de verdad se ponga en mayor duda bueno, pues el crecimiento económico. En las últimas jornadas, desbandada también en las criptomonedas, es verdad que ya venían cayendo desde los máximos de noviembre, lo hemos ido comentando estos meses, pero sí que es verdad que en las finales de la semana pasada, viernes, sobre todo el sábado, se han perdido niveles muy importantes. ¿Cómo estás viendo esta caída? Sobre todo miramos a Bitcoin, pero bueno, pues también al resto de cripto del mercado. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar son más caídas, ¿no? Hemos visto que es verdad que han ido por delante de las bolsas las caídas en criptomonedas y es normal. Al final, cuando un inversor empieza a ver el futuro mucho más oscuro, pues empieza a deshacer posiciones en los activos que considera que tienen más riesgos. Y en este caso son las criptomonedas. Ya han perdido más de un 70% de la capitalización que tenían a principio de años y obviamente hay que tener en cuenta que este negocio, ¿no?, durante los últimos años ha crecido gracias a las fuertes revalorizaciones que ofrecían muchas de sus monedas, luego también en un entorno de máximos históricos en las bolsas, de coste de financiación también en mínimos históricos, que ha alentado, ¿no?, a la inversión en este tipo de activos. Pues ahora la caída está siendo igual de vertiginosa que fueron las subidas y a pesar de que podamos ver rebotes, ¿no?, momentáneos como los que estamos viendo durante las últimas sesiones, pues seguimos pensando que al igual que las bolsas todavía no hemos visto, ¿no?, los mínimos durante este año. Pues nos quedamos con esa advertencia. Vamos a ver si sigue esa caída, hasta dónde va a llegar el suelo, que es una de las grandes preguntas del momento. Joaquín Robles, muchísimas gracias. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias.